Jamás pensé que mi propia hija me desearía la muerte en una copa de champán, pero lo que tenía en mi bolsillo esa noche cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Aurelio Navarro Mendoza, tengo 65 años y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. Todo comenzó en la madrugada del 1 de enero de 2023, cuando mi familia se reunió en mi casa de Madrid para celebrar el Año Nuevo. Eran las 11:58 de la noche del 31 de diciembre de 2022. La sala estaba llena. Mi hija Natalia Navarro Jiménez, de 38 años, su esposo Rodrigo Vega Morales, de 42, mi nieta Sofía, de 15 años, y mi hijo Tomás Navarro Jiménez, de 35. Habíamos cenado, reído, intercambiado regalos. Todo parecía perfecto en esa noche que marcaría mi vida para siempre. Las campanadas estaban a punto de sonar cuando Natalia se levantó con su copa de champán Dom Perignon, que yo mismo había comprado para la ocasión. Sus ojos brillaban de una manera extraña. Una sonrisa que no logré descifrar adornaba su rostro. Rodrigo la miraba con complicidad, como si compartieran algún secreto. «Papá», dijo Natalia alzando su copa hacia mí, «quiero hacer un brindis especial para ti en este año nuevo». Todos se quedaron en silencio. Sofía dejó su teléfono móvil sobre la mesa. Tomás interrumpió su conversación con Rodrigo. La tensión en el aire era palpable, aunque en ese momento no entendía por qué. «Que este sea tu último año, papá. Que el 2023 sea realmente tu último año». Pronunció cada palabra con una claridad helada que me atravesó el alma. La sala estalló en risas. Rodrigo fue el primero en aplaudir, seguido por una risa nerviosa de Sofía. «¡Qué broma más pesada, mamá!», exclamó mi nieta. Tomás rió también, pero noté cierta incomodidad en su expresión. «Natalia, ¿qué forma de desearle feliz año nuevo a tu padre?», rió Rodrigo golpeando la mesa. «Que sea su último año de soltería o su último año siendo tan joven». Pero yo sabía que no era una broma. La mirada de Natalia, fría como el hielo de enero, me lo confirmó. En mis 65 años de vida, había aprendido a leer las intenciones detrás de las palabras, y esas palabras llevaban veneno. Mi mano tembló ligeramente mientras alzaba mi copa para corresponder el brindis. «Salud», murmuré, pero mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Fue entonces cuando sentí el peso del sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Un sobre manila que había estado cargando durante semanas, esperando el momento adecuado. Un sobre que contenía 10 meses de investigación silenciosa, 10 meses de pruebas meticulosamente recopiladas, 10 meses de evidencias que cambiarían la vida de todos los presentes en esa sala. 47.000 euros. Esa era la cantidad exacta que Natalia y Rodrigo habían robado de mi cuenta bancaria entre marzo y diciembre de 2022. 47.000 euros que creían que nunca descubriría. 47.000 euros que justificaban ese brindis macabro. Mientras todos reían y las campanadas comenzaron a sonar marcando la llegada del 2023, yo permanecí en silencio, sintiendo cómo mi corazón se partía en 1000 pedazos. La hija que había criado, educado, amado incondicionalmente, acababa de desearme la muerte delante de toda la familia. Pero lo que ella no sabía era que yo llevaba meses preparándome para este momento. Lo que no imaginaba era que su padre, al que subestimaba y consideraba un viejo ingenuo, había estado un paso adelante todo el tiempo. Las risas continuaron durante varios minutos más, pero yo ya no estaba realmente presente en esa celebración. Mi mente viajaba a marzo de 2022, al día que cambió todo. Marzo de 2022. Ese mes quedará grabado en mi memoria como el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Había pasado ya 1 año y 2 meses desde que Natalia empezó su relación con Rodrigo Vega Morales en enero de 2021, y los cambios en mi hija habían sido graduales pero constantes. Al principio pensé que era normal.
Una mujer de 37 años que encuentra el amor después de años de soltería tiene derecho a cambiar, a priorizar su nueva vida. Rodrigo parecía un hombre educado, trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, vestía bien, hablaba correctamente. Cuando Natalia me lo presentó, incluso me cayó simpático. «Papá, Rodrigo es diferente», me había dicho mi hija aquella tarde de febrero de 2021 cuando lo trajo por primera vez a casa. «Es maduro, responsable, sabe lo que quiere de la vida». Y era cierto. Rodrigo sabía exactamente lo que quería. Mi dinero. Pero eso lo descubriría mucho después. En aquellos primeros meses de 2021, solo notaba pequeños cambios en Natalia. Las visitas dominicales se volvieron esporádicas. Las llamadas telefónicas diarias se redujeron a una por semana. Sus abrazos, antes espontáneos y cálidos, se convirtieron en gestos mecánicos y fríos. «Está enamorada, Aurelio», me decía mi vecina Pilar Martín Santos cuando yo le comentaba mis preocupaciones. «Déjala vivir su vida, ya no es una niña». Tenía razón en parte, pero una cosa es que tu hija forme su propia familia y otra muy distinta es que te trate como si fueras un estorbo. El primer indicio real llegó el 15 de marzo de 2022. Había ido al banco BBVA de la calle Alcalá para realizar unas gestiones rutinarias cuando Carlos Herrero Moreno, mi gestor bancario de toda la vida, me mostró algo que me heló la sangre. «Don Aurelio, he notado algunos movimientos inusuales en su cuenta», me dijo mientras ajustaba sus gafas sobre los extractos bancarios. «Varios retiros de efectivo por cantidades considerables. ¿Está usted al tanto de estos movimientos?» Le pedí que me mostrara los detalles. Allí estaban, 3 retiros de 500 euros cada uno en los últimos 2 meses. Fechas: 18 de enero, 25 de febrero y 8 de marzo de 2022. Todos realizados en el cajero automático de la sucursal de la calle Serrano, cerca del apartamento que Natalia compartía con Rodrigo. Mi primer instinto fue negar la evidencia. «Debe ser un error del sistema», le dije a Carlos. Pero él negó con la cabeza y me mostró las imágenes de seguridad. Era mi tarjeta, eso estaba claro. Pero yo jamás había autorizado esos retiros. Esa noche no pude dormir. Durante 43 años había trabajado como contador en la empresa textil Confecciones Iberia S.A., ahorrando cada euro, construyendo un patrimonio modesto, pero digno para mis hijos. La idea de que alguien estuviera robándome, especialmente alguien de mi propia familia, era inconcebible. Al día siguiente, 16 de marzo, decidí hablar directamente con Natalia. La llamé por teléfono alrededor de las 6 de la tarde. «Hola, papá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba normal, incluso alegre. «Bien, hija. Quería preguntarte algo importante. ¿Has tenido algún problema económico últimamente? ¿Necesitas ayuda con algo?» Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. «No, papá. ¿Por qué me preguntas eso? Rodrigo y yo estamos bien económicamente. Es que el banco me ha mostrado algunos movimientos extraños en mi cuenta y pensé que tal vez... ¿Me estás acusando de robarte?» Su tono cambió completamente, volviéndose defensivo y agresivo. «¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? No te estoy acusando, Natalia. Solo estoy tratando de entender qué está pasando. Lo que está pasando es que ya no confías en tu propia hija. Desde que estoy con Rodrigo, todo lo que hago te parece mal. Tal vez el problema no soy yo, papá». Colgó el teléfono antes de que pudiera responder. Esa conversación me confirmó 2 cosas. Primero, que mi sospecha tenía fundamento. Y segundo, que Natalia ya no era la misma persona que había criado. La hija honesta y directa que conocía jamás habría reaccionado con tanta agresividad ante una pregunta legítima. Durante los siguientes días, implementé medidas de seguridad básicas. Cambié mi PIN, solicité que me enviaran alertas por SMS de todos los movimientos bancarios y comencé a revisar mis extractos semanalmente en lugar de mensualmente. Pero lo más importante fue la decisión que tomé el 23 de marzo de 2022. No confrontar directamente hasta tener pruebas irrefutables. Si realmente me estaban robando,
Necesitaba saber quién más estaba involucrado, cuánto dinero había desaparecido ya y cómo estaban accediendo a mi cuenta. Esa noche, sentado en mi escritorio de caoba en el estudio de mi casa, abrí un cuaderno nuevo y escribí en la primera página: Investigación, marzo 2022. No imaginaba que ese cuaderno se convertiría en el arma más poderosa que tendría 10 meses después. La traición ya había comenzado, pero mi contraataque también. Durante los meses siguientes, me convertí en un detective de mi propia vida. Cada mañana despertaba con una mezcla de determinación y dolor que jamás había experimentado. La rutina que había desarrollado durante décadas como contador me sirvió ahora para documentar meticulosamente cada indicio de la traición. Abril de 2022 trajo consigo nuevos descubrimientos. Las alertas SMS que había configurado comenzaron a llegar con frecuencia alarmante. Cada notificación era como una puñalada. Retiro efectivo, 1.800 €, 12/04/2022, 14:32 horas, Cajero Serrano 45. Luego otra. Retiro efectivo, 2.200 €, 28/04/2022, 16:15 a. Mismo cajero. Lo que más me dolía no era el dinero en sí, sino la sistematicidad del engaño. Quien fuera que estuviera accediendo a mi cuenta, conocía perfectamente mis hábitos bancarios. Sabía que revisaba mis extractos solo a fin de mes. Sabía que rara vez utilizaba cajeros automáticos. Sabía exactamente cuánto podía sustraer sin levantar sospechas inmediatas. El patrón se volvió evidente rápidamente. Los retiros siempre ocurrían los martes o jueves por la tarde, siempre en horarios laborales, cuando yo estaba en casa descansando. Las cantidades variaban entre 1.500 y 2.500 €, nunca lo suficiente para disparar alertas automáticas del banco, pero lo bastante significativas para que en pocos meses la suma fuera considerable. Mi cuaderno de investigación creció página tras página. Desarrollé un sistema de codificación: fechas en rojo, cantidades en azul, observaciones personales en negro. Cada entrada incluía detalles que un contador de toda la vida consideraría relevantes: hora exacta, ubicación del cajero, día de la semana, proximidad a fechas significativas. 5 de mayo, 2.000 €, viernes, 17:45 horas. Un día después de la visita de Natalia y Rodrigo para el cumpleaños de Sofía. Escribí esa noche con mano temblorosa, porque ahí estaba la conexión que había estado buscando. Revisé mis anotaciones anteriores y el patrón saltó como un rayo. Cada retiro ocurría dentro de las 48 horas posteriores a las visitas de Natalia a mi casa. No podía ser casualidad. Mayo se convirtió en un mes de vigilancia discreta. Durante las visitas dominicales de mi hija, comencé a observar cada detalle con ojos nuevos. ¿Cuándo iba al baño? ¿Cuánto tiempo pasaba allí? ¿En qué momento se separaba del grupo? ¿Dónde dejaba su bolso? La respuesta llegó el domingo 15 de mayo de 2022. Habíamos almorzado paella que yo mismo preparé, una receta que mi difunta esposa Carmen me había enseñado años atrás. Natalia parecía especialmente nerviosa ese día. Consultaba constantemente su teléfono móvil. Intercambiaba miradas furtivas con Rodrigo. «Papá, ¿puedo usar tu baño? El de la planta baja está ocupado», me dijo alrededor de las 3 de la tarde. «Por supuesto, hija. ¿Sabes dónde está?». Lo que no sabía era que yo había comenzado a cronometrar esas ausencias. 18 minutos. 18 minutos para usar el baño del segundo piso, cuando el de la planta baja no estaba realmente ocupado. Mi estudio estaba en ese mismo piso, con mi escritorio, mis documentos y mi cartera siempre guardada en el segundo cajón. Esa noche, después de que todos se marcharan, revisé minuciosamente mi cartera. Todo parecía estar en su lugar: documentación, tarjetas de crédito, la foto de Carmen que siempre llevaba conmigo. Pero algo había cambiado. Las tarjetas no estaban en el mismo orden que las había dejado. Mi tarjeta bancaria principal, la que normalmente guardaba en el compartimento trasero, estaba ahora en el delantero. Un detalle mínimo que cualquier persona pasaría por alto, pero no un contador obsesivo con el orden como yo. Fue entonces cuando entendí el mecanismo completo. Natalia no necesitaba robar mi tarjeta permanentemente,
Solo necesitaba fotografiar los números, la fecha de vencimiento, el código de seguridad. Con los avances tecnológicos actuales, esa información era suficiente para crear tarjetas clonadas o realizar transacciones digitales. El miércoles 18 de mayo, como era predecible, llegó la alerta. Retiro efectivo, 2.300 €, 18.20 horas. Cajero Serrano, 45. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. En lugar de confrontar inmediatamente, decidí tender una trampa. Si Natalia y Rodrigo creían que tenían a un viejo ingenuo bajo control, les daría exactamente esa impresión mientras yo recopilaba evidencias irrefutables. Contraté los servicios de Vicente Ruiz Castillo, un abogado especializado en delitos financieros que me había sido recomendado por mi antiguo jefe en Confecciones Iberia. Vicente era un hombre de 62 años, calvo, con gafas de montura dorada y una reputación impecable en casos de estafa familiar. Don Aurelio, me dijo en su despacho de la calle Velázquez el 25 de mayo de 2022, lo que me cuenta es más común de lo que imagina. Los delitos financieros intrafamiliares han aumentado un 340% en los últimos 5 años, según datos del Ministerio del Interior. Vicente me explicó que necesitábamos documentar cada movimiento, cada patrón, cada evidencia antes de proceder legalmente. La palabra de un padre contra la de una hija no basta en un tribunal. Necesitamos pruebas contundentes, cronológicas, irrefutables. Desde ese día, mi investigación se volvió profesional. Vicente me proporcionó formularios legales para documentar cada incidente, me enseñó a solicitar grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos, me explicó cómo preservar evidencia digital. Junio, julio, agosto. Los meses pasaron mientras yo me convertía en el espectador silencioso de mi propia ruina económica. Cada euro robado era un euro más de evidencia. Cada visita de Natalia era una oportunidad más de documentar su modus operandi. Para septiembre de 2022 ya tenía un expediente de 127 páginas. Extractos bancarios, fotografías, cronologías detalladas, testimonios de terceros. Un caso tan sólido que Vicente me aseguró que sería imposible refutar. Pero lo más doloroso no eran las pruebas que había acumulado. Era la certeza absoluta de que la hija que había criado ya no existía. Octubre de 2022 llegó con la claridad brutal de los hechos consumados. Ya no había dudas, no había espacio para la negación o la esperanza ingenua de que todo fuera un malentendido. Los números en mi cuaderno de investigación hablaban un idioma universal, el de la traición calculada. Durante esos 7 meses de vigilancia, había logrado establecer un patrón tan preciso que podía predecir los movimientos de mis ladrones con exactitud matemática. Cada visita familiar se había convertido en una operación encubierta, donde yo interpretaba el papel del abuelo distraído mientras documentaba cada gesto sospechoso. El domingo 2 de octubre fue particularmente revelador. Habíamos organizado una comida para celebrar el 15º cumpleaños de Sofía. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que Carmen había heredado de su madre, los cubiertos de plata que habíamos recibido como regalo de bodas 38 años atrás. Todo parecía una celebración familiar normal, pero yo sabía que estaba documentando una nueva fase de su esquema criminal. Rodrigo llegó con un ramo de flores para Sofía y una botella de vino Ribera del Duero para mí. «Para usted, don Aurelio», me dijo con esa sonrisa que ahora reconocía como pura falsedad. Un hombre de su experiencia merece lo mejor. Su experiencia. Si supiera cuánta experiencia había acumulado observándolo durante estos meses. Durante la comida noté algo diferente en su comportamiento. Rodrigo parecía más relajado, más confiado. Incluso se permitió hacer bromas sobre mi edad y mi supuesta falta de habilidad con la tecnología moderna. Don Aurelio debería modernizarse un poco, comentó mientras cortaba su trozo de cordero asado. Hoy en día todo se hace por internet. Transferencias bancarias, compras, incluso las citas médicas. Ya no hace falta ir físicamente a ningún lado. Natalia rió con una carcajada que sonó forzada.
Papá es de la vieja escuela, Rodrigo. Prefiere hacer todo en persona, ¿verdad, papá? Así es, respondí manteniendo mi máscara de anciano tradicional. No confío en esas máquinas. Prefiero tratar con personas reales. Lo que no sabían era que Vicente Ruiz me había enseñado a usar software especializado para rastrear transacciones digitales. Durante las últimas semanas, habíamos descubierto algo que elevaba su crimen a una dimensión completamente nueva. No solo estaban clonando mi tarjeta para retiros en cajeros automáticos, habían creado una identidad digital completa usando mis datos personales para realizar compras online, transferencias a cuentas fantasma. Incluso habían solicitado préstamos menores en mi nombre a través de aplicaciones financieras. El expediente que Vicente y yo habíamos construido incluía ahora capturas de pantalla de 23 transacciones digitales no autorizadas, 15 compras online que jamás había realizado y 7 solicitudes de crédito en plataformas digitales que ni siquiera conocía. La sofisticación del esquema es notable, me había explicado Vicente en nuestro encuentro del 28 de septiembre. No estamos hablando de ladrones aficionados. Rodrigo claramente tiene conocimientos avanzados de fraude digital. Esto está muy bien planeado. La conversación de esa tarde de cumpleaños confirmó mis peores sospechas. Mientras Sofía abría sus regalos en la sala, escuché una conversación entre Natalia y Rodrigo en la cocina cuando fueron a buscar el pastel. ¿Cuánto llevamos ya?, preguntó Rodrigo en voz baja. 42.000 hasta el mes pasado, respondió Natalia. Pero podemos llegar a 50 antes de fin de año si mantenemos el ritmo actual. Tu padre no sospecha nada, ¿verdad? Para nada. Ayer me preguntó si sabía cómo cambiar el canal de la televisión. Un hombre así nunca se dará cuenta de movimientos bancarios complejos. Mis manos temblaron mientras fingía lavar los platos. 42.000 euros. La cifra coincidía exactamente con mis cálculos. Pero lo que más me destrozó fue escuchar la frialdad con la que hablaban de mi supuesta ignorancia. Esa noche, después de que todos se marcharan, llamé a Vicente desde mi teléfono fijo. Vicente, necesitamos acelerar el proceso. Acabo de confirmar que planean continuar hasta diciembre. Don Aurelio, entiendo su urgencia, pero debemos ser estratégicos. Cuantas más pruebas acumulemos, más sólido será nuestro caso. Además, necesito preguntarle algo importante. ¿Está usted preparado emocionalmente para las consecuencias de esto? Una vez que iniciemos acciones legales, no habrá vuelta atrás. La pregunta me golpeó como un martillo. ¿Estaba preparado para destruir legalmente a mi propia hija? ¿Podría vivir con las consecuencias de enviar a Natalia a prisión? Durante 3 noches no pude dormir. Caminaba por la casa vacía, mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Natalia a los 5 años, sonriendo sin dientes en su primer día de colegio. Natalia a los 18, radiante en su graduación de bachillerato. Natalia a los 25, abrazándome el día que conseguí su primer empleo como enfermera. ¿En qué momento esa niña se había convertido en una delincuente? El jueves 6 de octubre, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo continuaría recopilando pruebas hasta diciembre, sino que comenzaría a planificar el momento y la forma exacta de la revelación. Quería que fuera en Año Nuevo. Quería que toda la familia estuviera presente. Quería que el momento fuera tan público y definitivo que no quedara espacio para negaciones o manipulaciones posteriores. Vicente me había explicado que en casos de fraude familiar, el elemento sorpresa era crucial. Si ellos sospechan que usted sabe algo, pueden destruir evidencias, transferir dinero a cuentas inaccesibles, incluso huir del país. Durante noviembre y diciembre de 2022, perfeccioné mi actuación de abuelo ingenuo mientras documentaba meticulosamente cada nuevo robo. Cada euro sustraído era un clavo más en el ataúd de su libertad. Para el 31 de diciembre de 2022, el total había llegado exactamente a 47.000 euros. 47.000 euros robados con la precisión de una operación militar y la frialdad de verdaderos criminales profesionales. Esa víspera de Año Nuevo, mientras me preparaba para la celebración final, sabía que tenía en mis manos la evidencia más completa de fraude intrafamiliar
que Vicente había visto en sus 30 años de carrera legal. La trampa estaba lista, solo faltaba que las ratas cayeran en ella. Diciembre de 2022 transcurrió con la lentitud agonizante de una cuenta regresiva hacia el juicio final. Cada día que pasaba, aumentaba mi ansiedad, pero también mi determinación. Durante 11 meses, había sido el espectador silencioso de mi propia destrucción económica, y ahora finalmente había llegado el momento de convertirme en el director de esta obra. La decisión de revelar todo en Año Nuevo no había sido casual. Necesitaba un escenario donde todos los actores principales estuvieran presentes, un momento solemne que quedara grabado para siempre en la memoria familiar. Además, el simbolismo era perfecto. Terminar el año de la traición con la revelación de la verdad, comenzar 2023 con justicia. Vicente Ruiz había perfeccionado nuestro plan durante las últimas semanas de diciembre. El sobre Manila que llevaría esa noche contendría copias de absolutamente todo. 47 extractos bancarios marcados con resaltador amarillo, 89 fotografías de transacciones fraudulentas, 156 páginas de documentación cronológica y una memoria USB con grabaciones de audio que había conseguido durante las últimas visitas familiares. Don Aurelio, me había dicho Vicente en nuestra reunión del 28 de diciembre, este expediente es tan completo que podríamos procesar a nivel penal y civil simultáneamente. Fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos, suplantación de identidad. Los cargos se acumulan como copos de nieve. Pero lo que más me satisfacía no era la perspectiva de castigo legal, sino la certeza de que mi dignidad sería restaurada públicamente. Durante meses, había soportado comentarios condescendientes sobre mi supuesta senilidad, bromas sobre mi incapacidad tecnológica, sonrisas falsas que ocultaban desprecio genuino. El 30 de diciembre, mientras preparaba mi casa para la celebración, recibí una llamada que casi arruina todos mis planes. «Papá, Rodrigo no se siente muy bien», me dijo Natalia alrededor de las 7 de la tarde. «Creo que tenemos gripe. Tal vez sea mejor que celebremos el Año Nuevo cada uno en su casa este año». Mi corazón se detuvo por un momento. Después de 11 meses de preparación, ¿iban a cancelar en el último minuto? ¿Habían sospechado algo? «Pero hija», respondí tratando de sonar decepcionado, pero no desesperado. «Ya tengo todo preparado. He comprado el champán Dom Perignon que tanto les gusta. He encargado el cordero asado en la carnicería de Javier Morales. Incluso compré fuegos artificiales para medianoche». Hubo un silencio prolongado. Pude escuchar a Rodrigo hablando de fondo, aunque no logré distinguir las palabras. «Bueno, papá, déjame hablar con Rodrigo. Te llamo en una hora». Durante esa hora caminé por mi casa como un león enjaulado. Todos mis planes dependían de que estuvieran presentes. La revelación tenía que ser pública, definitiva, irrefutable. Si celebrábamos por separado, perdería la oportunidad perfecta y tendría que esperar meses para encontrar otro momento similar. A las 8:15 sonó el teléfono. «Papá, hemos decidido que sí vamos. Rodrigo se siente mejor después de tomar unos medicamentos, pero llegaremos un poco tarde, alrededor de las 10. «Perfecto, hija. Los espero». Esa noche del 30 de diciembre apenas pude dormir. Revisé el contenido del sobre Manila una docena de veces. Organicé los documentos por orden cronológico. Me aseguré de que cada página estuviera perfectamente legible. Vicente me había aconsejado llevar también una copia de seguridad que escondí en el cajón de mi escritorio. La mañana del 31 de diciembre amaneció despejada y fría. Madrid estaba cubierto por una ligera escarcha que hacía brillar los tejados como diamantes. Desde mi ventana observé a los vecinos preparándose para sus celebraciones. Familias que realmente se querían unas a otras, padres que no tenían que temer a sus propios hijos. Dediqué la mañana a cocinar. Preparé paella valenciana, tortilla española, jamón ibérico de Guijuelo, queso manchego curado y esa tarta de chocolate que tanto le gustaba a Sofía cuando era pequeña. Si iba a ser nuestra última celebración familiar, al menos sería memorable por la comida.
Alrededor de las 5 de la tarde, comencé a vestirme para la ocasión. Elegí mi traje azul marino, el mismo que había usado para la boda de Natalia hace 8 años. La corbata de seda que Carmen me había regalado en nuestro 30º aniversario. Los zapatos Oxford que había comprado en Londres durante nuestra única vacación en el extranjero. Me miré al espejo y vi a un hombre de 65 años que había decidido recuperar su dignidad. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de décadas de trabajo honesto, de sacrificios por la familia, de amor incondicional mal correspondido. A las 9 de la noche, la casa estaba perfecta. Las luces navideñas creaban un ambiente acogedor. La mesa lucía impecable con la vajilla de porcelana buena. El champán Dom Perignon esperaba en la nevera junto a las copas de cristal que habíamos usado solo en ocasiones especiales. El sobre Manila descansaba en el bolsillo interior de mi chaqueta como el corazón de un conspirador. Cada vez que lo tocaba, sentía el peso de 11 meses de investigación, de noches sin dormir, de lágrimas silenciosas por la hija que había perdido mucho antes de descubrir sus crímenes. A las 10:20 llegaron todos juntos. Natalia llevaba un vestido rojo elegante que la hacía ver radiante. Rodrigo un traje gris que le daba un aire de respetabilidad falsa. Sofía una falda negra con una blusa dorada que la hacía parecer mayor de sus 15 años. Y Tomás su sempiterno jersey azul que se negaba a cambiar desde hacía 3 años. «Papá, qué bien huele aquí», exclamó Sofía corriendo a abrazarme. Su cariño genuino me atravesó como una lanza. Ella no sabía nada. Era completamente inocente en todo este asunto. Durante las siguientes 2 horas, mantuve mi máscara de patriarca contento. Serví la cena, conté anécdotas de mi juventud, fingí interés por las historias laborales de Rodrigo, elogié el nuevo trabajo de Natalia en la clínica privada San Rafael. Pero por dentro, cada minuto que pasaba incrementaba mi tensión. El sobre en mi bolsillo parecía pesar cada vez más. Las pruebas contenidas en él palpitaban como un corazón ansioso por liberarse. A las 11:50, 10 minutos antes de medianoche, serví el champán Dom Perignon en las copas de cristal de Carmen. Mis manos temblaron ligeramente al verter el líquido dorado que burbujeaba como pequeñas promesas efervescentes. «Una foto familiar antes del brindis», sugirió Tomás sacando su teléfono móvil. Nos agrupamos en el sofá principal del salón. Yo en el centro, Sofía a mi derecha agarrando mi brazo, Tomás a mi izquierda con su sonrisa sincera, y detrás de nosotros Natalia y Rodrigo, sus manos posadas sobre mis hombros como depredadores que marcan su territorio. La fotografía quedó perfecta. Sería la última imagen de nuestra familia antes de que todo se desmoronara para siempre. Las campanadas comenzaron a sonar desde la televisión mientras yo sostenía mi copa con manos que habían dejado de temblar. 11 meses de preparación me habían llevado hasta este instante preciso, y ahora que finalmente había llegado, sentía una calma extraña apoderándose de mí. 10, 9, 8, gritaba toda la familia al unísono, siguiendo la cuenta regresiva que marcaba el final de 2022. Sus voces se mezclaban en un coro de falsa alegría que resonaba por toda la sala. Fue en ese momento, entre el 3 y el 2 de la cuenta regresiva, cuando Natalia se levantó con su copa alzada hacia mí. Sus ojos brillaban con una malicia que ya no se molestaba en ocultar completamente. 1. ¡Feliz Año Nuevo! Y entonces llegaron esas palabras que habían estado ensayando en mi mente durante semanas. Que este sea tu último año, papá. Que el 2023 sea realmente tu último año. Las carcajadas estallaron inmediatamente. Rodrigo aplaudió como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Sofía rió nerviosa, sin entender completamente la crueldad detrás de esas palabras. Tomás sonrió incómodo, pero siguió la corriente general. «¡Qué manera de empezar el año!», rió Rodrigo golpeando la mesa. «Su último año siendo tan joven, don Aurelio». Pero yo había visto la mirada que intercambiaron Natalia y Rodrigo durante el brindis, una mirada de complicidad absoluta, de satisfacción compartida, de depredadores que saboreaban por anticipado su victoria final. Las risas continuaron durante varios minutos más.
Rodrigo incluso propuso un segundo brindis, por muchos años más de juventud para don Aurelio, con una ironía tan evidente que me sorprendió que nadie más la percibiera. Esperé pacientemente a que las carcajadas se calmaran. Dejé que disfrutaran su momento de triunfo aparente. Dejé que saborearan lo que creían que era su victoria definitiva sobre el viejo ingenuo que tenían por padre y suegro. Cuando finalmente el silencio se instaló en la sala, me levanté lentamente de mi sillón. Todos me miraron expectantes, probablemente esperando algún discurso sentimental de agradecimiento por el hermoso brindis de Año Nuevo. «Familia», comencé con voz pausada. «Antes de que termine esta celebración, hay algo muy importante que necesito compartir con ustedes». Metí mi mano derecha en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué el sobre manila que había estado esperando este momento durante tanto tiempo. El sobre que contenía 11 meses de investigación meticulosa, 11 meses de evidencia irrefutable, 11 meses de pruebas que cambiarían todo para siempre. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Tomás con curiosidad genuina. «Esto, hijo mío, es algo que he estado preparando durante mucho tiempo, algo que creo que todos ustedes necesitan ver». Observé cómo el color desapareció gradualmente del rostro de Natalia. Sus ojos se fijaron en el sobre con una intensidad que confirmaba todas mis sospechas. Rodrigo, por su parte, intentaba mantener su sonrisa, pero noté cómo sus manos comenzaron a sudar visiblemente. «Papá, ¿no puedes dejarlo para mañana?», sugirió Natalia con una voz que intentaba sonar casual. «Es Año Nuevo, deberíamos estar celebrando, no hablando de papeleos aburridos». «No, hija mía, ha llegado el momento exacto para esto. De hecho, no podría haber elegido una fecha más apropiada». Abrí el sobre con movimientos deliberadamente lentos. Quería que cada segundo de este proceso quedara grabado para siempre en sus memorias. Quería que recordaran cada detalle de su humillación pública. Lo primero que saqué fueron los extractos bancarios, páginas y páginas de movimientos marcados con resaltador amarillo. Cada transacción fraudulenta destacada como una herida sangrante en el papel. Los esparcí sobre la mesa de centro, cubriendo completamente la superficie de cristal. Las fechas saltaban desde el papel: 18 de enero, 25 de febrero, 8 de marzo, una cronología perfecta de traición familiar. «¿Qué es todo esto?», preguntó Sofía mirando los papeles con confusión total. «Esto, mi querida nieta, es la historia completa de cómo tu madre y Rodrigo me han estado robando sistemáticamente durante los últimos 11 meses. El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del comedor. Nadie se movía, nadie respiraba, nadie hablaba. Continué sacando documentos del sobre, fotografías de cajeros automáticos, capturas de pantalla de transacciones online, copias de solicitudes de crédito realizadas en mi nombre sin mi conocimiento. 47.000 euros, dije alzando la voz por primera vez en toda la noche. 47.000 euros robados con la precisión de una operación militar y la frialdad de verdaderos criminales profesionales. Rodrigo fue el primero en intentar defenderse. «Don Aurelio, no sé qué le han contado, pero esto debe ser algún malentendido». «¿Malentendido?», lo interrumpí sacando una grabadora digital del sobre. «¿También es un malentendido esto?». Presioné el botón de reproducción. La voz de Natalia llenó la sala con una claridad cristalina. 42.000 hasta el mes pasado, pero podemos llegar a 50 antes de fin de año si mantenemos el ritmo actual. Sí, luego la voz de Rodrigo. «Tu padre no sospecha nada, ¿verdad?». «Para nada. Ayer me preguntó si sabía cómo cambiar el canal de la televisión. Un hombre así nunca se dará cuenta de movimientos bancarios complejos». Las risas grabadas de ambos resonaron por la sala como ecos fantasmales de su propia arrogancia. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Tomás miraba alternadamente los documentos y a su hermana con una expresión de shock absoluto. Natalia y Rodrigo permanecían inmóviles, como estatuas de sal convertidas por el peso de su propia culpabilidad. 11 meses, continué implacablemente. 11 meses he estado documentando cada euro robado, cada mentira pronunciada,
cada gesto de falso cariño mientras planeaban mi ruina financiera. Saqué la última carpeta del sobre. Y esto es solo el expediente penal. Mi abogado, Vicente Ruiz Castillo, ya tiene preparada la demanda civil para recuperar no solo los 47,000 euros, sino también los daños y perjuicios correspondientes. La transformación de Natalia fue instantánea y terrible. La máscara de hija cariñosa se desplomó completamente, revelando la verdadera naturaleza que había estado ocultando durante tanto tiempo. «¿Nos has estado espiando?», gritó con una furia que la desfiguraba. «¿Has estado grabando conversaciones privadas en tu propia casa?». «He estado documentando un delito», respondí con calma absoluta. «He estado protegiendo mi patrimonio de ladrones que resultan ser mi propia sangre». Rodrigo se levantó bruscamente de su asiento. «Esto es una locura, nosotros nunca...». «Siéntate, Rodrigo», ordené con una autoridad que no sabía que poseía, porque esto apenas está comenzando. El ambiente en la sala se había vuelto tan tenso que parecía que el aire mismo podía cortarse con un cuchillo. Las luces navideñas que momentos antes creaban un ambiente festivo, ahora iluminaban una escena que parecía sacada de un tribunal de justicia improvisado en mi propio hogar. Natalia permaneció de pie junto al sofá, sus manos temblando visiblemente mientras sostenía aún la copa de champán. El líquido dorado se agitaba como pequeñas olas de nerviosismo que reflejaban su estado interior. Su rostro había pasado del shock inicial a una expresión de desafío que me resultaba completamente desconocida. «Esto es ridículo, papá», comenzó a decir tratando de recuperar cierto control de la situación. «No puedes acusarnos basándote en documentos que podrían estar manipulados. ¿Cómo sabemos que no has falsificado toda esta evidencia?». La audacia de su respuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Durante décadas había conocido a mi hija como una persona directa, honesta, incapaz de mentiras elaboradas. Verla ahora intentando convertir mis pruebas legítimas en una conspiración fabricada me mostró hasta qué punto había cambiado. Rodrigo se acercó a la mesa y comenzó a examinar los extractos bancarios con fingida curiosidad profesional. «Don Aurelio, como ingeniero, he trabajado con muchos documentos técnicos a lo largo de mi carrera. Estos papeles podrían haber sido alterados digitalmente. Hoy en día es muy fácil modificar fechas y números en cualquier programa de computadora». «¿Programa de computadora?», repetí con una sonrisa amarga. «Rodrigo, estos extractos fueron obtenidos directamente de las oficinas del BBVA en presencia de mi gestor bancario Carlos Herrero Moreno. Cada página tiene el sello oficial de la entidad. Cada transacción está respaldada por grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos». Tomás, que había permanecido en silencio examinando meticulosamente cada documento, finalmente alzó la vista, con una expresión de incredulidad absoluta. «Natalia», dijo mi hijo con una voz quebrada, «estas fechas corresponden exactamente con tus visitas dominicales. 18 de enero, 25 de febrero, 8 de marzo. Cada retiro ocurrió dentro de las 48 horas posteriores a que estuvieras aquí». «Es una coincidencia», gritó Natalia con desesperación creciente. «Las coincidencias existen, Tomás. Solo porque yo haya visitado a papá cerca de esas fechas no significa que...». «¿Y las grabaciones de audio?», interrumpí sacando de nuevo la grabadora digital. «¿También son coincidencias las conversaciones donde planifican llegar a 50,000 euros antes de fin de año?». Presioné el botón de reproducción una segunda vez. Esta vez dejé que la grabación completa se desarrollara durante casi 3 minutos. Sus voces llenaron la habitación con detalles escalofriantes sobre mi supuesta ignorancia tecnológica, comentarios despectivos sobre mi edad, incluso risas crueles cuando discutían lo fácil que era engañarme. Sofía había dejado de llorar y ahora miraba a su madre con una mezcla de horror y desilusión que partía el alma. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «¿realmente dijiste todas esas cosas sobre el abuelo?». Natalia se dirigió hacia su hija con los brazos extendidos, intentando abrazarla, pero Sofía retrocedió instintivamente. «Cariño, no entiendes el contexto. Estábamos hablando de otra cosa completamente diferente. Papá está malinterpretando».
¿Malinterpretando qué exactamente? Intervine colocando sobre la mesa las fotografías más comprometedoras. Estoy malinterpretando estas imágenes de seguridad donde apareces usando mi tarjeta bancaria clonada en el cajero de la calle Serrano. Las fotografías eran cristalinas. Vicente había conseguido que el banco nos proporcionara las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses, y en ellas se veía claramente a Rodrigo utilizando una tarjeta idéntica a la mía para realizar retiros sistemáticos. En esta imagen del 15 de agosto, continué señalando una fotografía particularmente nítida. Rodrigo aparece insertando la tarjeta clonada a las 16:32 horas, exactamente 26 horas después de tu visita del 14 de agosto para el cumpleaños de tu primo Miguel. Rodrigo examinó la fotografía con creciente pánico. Esa foto podría ser de cualquier persona. La calidad no es suficiente para identificar. ¿De verdad? Saqué una lupa que había traído específicamente para este momento. Mira más atentamente. ¿Ves esa cicatriz en tu mano derecha? La que te hiciste cuando eras niño, según me contaste en nuestra primera cena familiar. ¿También es una coincidencia que aparezca exactamente en el mismo lugar en esta fotografía? El silencio que siguió fue devastador. Rodrigo miró su propia mano derecha, donde efectivamente tenía una cicatriz distintiva en forma de media luna entre el pulgar y el índice. Tomás se levantó de su asiento y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. No puedo creer esto. No puedo creer que mi propia hermana, que ustedes dos... Tomás, por favor, suplicó Natalia. Tienes que entender que papá está exagerando todo. Tal vez tomamos prestado algo de dinero ocasionalmente, pero siempre con la intención de devolverlo. No es robo si planeábamos reembolsarlo. ¿47.000 euros prestados sin permiso? Respondí con incredulidad. ¿Durante 11 meses consecutivos? ¿Con tarjetas clonadas y documentos falsificados? ¿A eso le llamas un préstamo familiar? Rodrigo intentó una nueva estrategia defensiva. Don Aurelio, usted no entiende la situación económica actual. La inflación, los costes de vida, las dificultades que enfrentan las parejas jóvenes hoy en día. Nosotros trabajamos duro, pero a veces necesitamos apoyo adicional de la familia. ¿Apoyo que se toma sin preguntar? ¿Apoyo que se oculta con mentiras y manipulaciones? ¿Apoyo que incluye desearle la muerte a quien les está proporcionando ese dinero? La referencia al brindis macabro provocó una nueva ola de tensión. Natalia se ruborizó intensamente, finalmente consciente de que su comentario inicial de la noche había sido la gota que colmó el vaso. Eso fue solo una broma de mal gusto, murmuró sin convicción. Jamás desearía realmente que te pasara algo malo. ¿Una broma? Saqué del sobre una última carpeta que contenía documentos que ni siquiera Vicente había visto todavía. También fue una broma esta consulta que realizaste en septiembre con el abogado especialista en testamentos Lorenzo Aguirre Sainz. El documento que coloqué sobre la mesa era una copia de una consulta legal realizada por Natalia sobre los procedimientos para acelerar trámites de herencia en casos de fallecimiento natural de personas mayores. La fecha de la consulta, 23 de septiembre de 2022, 3 meses antes del brindis de Año Nuevo. Por primera vez en toda la noche, Natalia no tuvo respuesta inmediata. Sus ojos se fijaron en el documento como si fuera una serpiente venenosa dispuesta a atacar. Esto demuestra premeditación, continué implacablemente. No solo me estaban robando el presente, sino que estaban planificando activamente mi futuro. O más específicamente, su futuro sin mí. Sofía rompió a llorar nuevamente, esta vez con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo juvenil. No puedo creer que mi propia madre... ¡Basta!, gritó finalmente Natalia, con una furia que había estado conteniendo durante toda la confrontación. Basta de este teatro ridículo. Sí tomamos dinero, sí planeamos tomar más, pero es nuestro derecho. Ese dinero será nuestro algún día de todas formas. La confesión completa había salido finalmente. Después de 11 meses de mentiras, manipulaciones y actuaciones, la verdad cruda y brutal había emergido como pus de una herida infectada. Rodrigo la miró con horror.
comprendiendo que acababa de destruir cualquier posibilidad de defensa legal que pudieran haber tenido. Pero para mí, esa confesión fue el momento de liberación más grande de toda mi vida. La confesión de Natalia había cambiado completamente la dinámica de toda la confrontación. Ya no se trataba de acusaciones que podrían ser negadas o minimizadas. Sus propias palabras, pronunciadas con esa furia descontrolada, habían sellado su destino legal de manera definitiva. Rodrigo se dejó caer pesadamente en su silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. «Natalia, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer?», murmuró entre sus dedos. «Acabas de confesar delante de testigos. Tu propio padre, tu hermano, tu hija, todos han escuchado tu admisión de culpabilidad». Pero Natalia había cruzado ya el punto de no retorno. La máscara de hija devota había desaparecido por completo, revelando una personalidad que yo jamás había sospechado que existiera dentro de la niña que había criado. «Me importa un carajo lo que hayan escuchado», gritó caminando agitadamente por la sala. «Estoy harta de fingir que respeto a un viejo que se niega a morir y nos deja lo que legítimamente nos corresponde». El shock en el rostro de Sofía era indescriptible. Mi nieta miraba a su madre como si estuviera viendo a una completa extraña, como si la persona que había conocido toda su vida hubiera sido reemplazada por alguien irreconocible. «Mamá», susurró Sofía con voz quebrada, «¿cómo puedes decir esas cosas sobre el abuelo? ¿Cómo puedes desearle la muerte?» «Porque me he sacrificado toda mi vida esperando», respondió Natalia, girándose hacia su hija con ojos llenos de resentimiento. 38 años cuidando las apariencias, visitando cada domingo, fingiendo interés por sus historias aburridas, todo mientras él se aferra a su dinero como un avaro miserable. Cada palabra era como una bofetada que me atravesaba el alma. Durante décadas había creído que nuestras tradiciones familiares, nuestros almuerzos dominicales, nuestras conversaciones telefónicas diarias, eran expresiones genuinas de amor filial. Descubrir que todo había sido una actuación elaborada para mantener mi confianza era más doloroso que el mismo robo. Tomás se acercó lentamente a su hermana con una expresión mezcla de tristeza y repugnancia. «Natalia, ¿cuándo te convertiste en esta persona? ¿Cuándo dejaste de ser mi hermana para convertirte en esto?» «Me convertí en una persona práctica», le gritó a su hermano. «Mientras tú te conformas con tu salario mediocre y tus principios ridículos, yo entendí que en esta vida hay que tomar lo que nos corresponde». «Lo que te corresponde», repetí lentamente, «se llama herencia y se recibe cuando alguien muere naturalmente. Lo que ustedes han hecho se llama robo agravado y se castiga con prisión». Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y marqué un número que tenía guardado desde hacía semanas. Vicente Ruiz había estado esperando esta llamada desde las 11 de la noche. «Vicente, soy Aurelio. Ha llegado el momento. Tengo confesión completa delante de testigos. Procede según lo planeado». «Entendido, don Aurelio. La denuncia formal se presentará mañana temprano en la comisaría de Chamberí. Los agentes especializados en delitos económicos ya tienen copias de todo el expediente. ¿Necesita que me desplace hasta su domicilio?» «No es necesario. Todo está documentado. Nos vemos el lunes en su despacho para formalizar los trámites civiles». Colgué el teléfono y observé cómo el pánico se extendía gradualmente por los rostros de Natalia y Rodrigo. La realidad de las consecuencias legales comenzaba a penetrar a través de su arrogancia y desesperación. «¿Has llamado a un abogado?», preguntó Rodrigo con voz temblorosa. «¿En serio vas a demandar a tu propia hija?». «No voy a demandar a mi hija», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Voy a presentar cargos criminales contra 2 personas que resultaron ser ladrones profesionales que utilizaron vínculos familiares para cometer fraude sistemático». Rodrigo se levantó abruptamente e intentó dirigirse hacia la puerta. «Esto es una locura. No tenemos por qué soportar estas acusaciones. Nos vamos ahora mismo». «Por supuesto que pueden irse», dije sin moverme de mi asiento. «Pero debo informarles que Vicente ya ha solicitado medidas cautelares para evitar la fuga de capitales. Sus cuentas bancarias serán congeladas el próximo lunes por la mañana.
y sus pasaportes serán retenidos hasta que se resuelva el proceso judicial. La información golpeó a Rodrigo como un martillo. Se quedó paralizado a medio camino hacia la puerta, comprendiendo que no había escape posible de las consecuencias de sus actos. Además, continué consultando una carpeta adicional que había mantenido reservada hasta este momento. La investigación ha revelado que este no es su primer delito de este tipo, Rodrigo. Los registros policiales muestran una denuncia previa en Barcelona por estafa a una viuda de 84 años en 2019, caso que fue retirado por la familia debido a presiones emocionales. Las piernas de Rodrigo parecieron ceder bajo su peso. Se aferró al respaldo de una silla para no caerse completamente. Eso significa que estamos ante un delincuente reincidente especializado en víctimas mayores vulnerables, expliqué mirando directamente a Natalia. Y tú, hija mía, has sido su cómplice perfecta para acceder a una nueva víctima. Sofía había permanecido en silencio durante varios minutos, procesando toda la información que había escuchado. Finalmente, se levantó de su asiento y se dirigió hacia mí. «Abuelo», dijo con una voz más madura de lo que correspondía a sus 15 años, «quiero que sepas que yo no sabía nada de esto. Jamás habría permitido que te hicieran daño». La abracé fuertemente, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. «Lo sé, mi niña, tú eres inocente en todo esto, y quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en mi corazón y en mi vida, sin importar lo que pase con tu madre». «No puedes alejarla de mí», gritó Natalia con desesperación renovada. «Sofía es mi hija. No tienes derecho a manipularla en mi contra». «No la estoy manipulando», respondí serenamente. «Le estoy ofreciendo exactamente lo mismo que te ofrecí a ti durante toda tu vida. Amor incondicional, apoyo genuino y respeto mutuo. La diferencia es que ella lo aprecia, mientras que tú lo interpretaste como debilidad para ser explotada». Tomás se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Papá, siento mucho no haber sospechado nada. Debería haber estado más atento. Debería haberte protegido. No tienes nada de qué disculparte, hijo. Ellos eran muy hábiles en su engaño. Además, parte de mi plan requería que nadie más supiera lo que estaba investigando. Era la única manera de garantizar que no destruyeran las evidencias». El reloj de pared marcaba ya las 2 de la madrugada del 1 de enero de 2023. Técnicamente, habíamos comenzado el año nuevo con la revelación más devastadora en la historia de nuestra familia. «Ahora», dije dirigiéndome por última vez a Natalia y Rodrigo, «tienen 2 opciones. Pueden contratar sus propios abogados y prepararse para un proceso judicial que durará meses y será completamente público, o pueden reconocer su culpabilidad, devolver cada euro robado y aceptar las consecuencias legales con dignidad». Natalia me miró con una mezcla de odio y derrota que jamás olvidaré. «¿Y si elegimos la segunda opción? ¿Qué garantías tenemos de que no nos destruirás completamente?» «Mi única garantía», respondí, «es que la justicia se cumplirá exactamente como debe cumplirse, ni más ni menos». El año 2023 había comenzado con la verdad finalmente revelada. Los meses que siguieron a aquella revelación de Año Nuevo transcurrieron con la inexorabilidad de un proceso judicial que había cobrado vida propia. El 3 de enero de 2023, tal como Vicente había prometido, presentamos la denuncia formal en la comisaría de Chamberí ante el inspector jefe Manuel García Rubio, un veterano de 52 años especializado en delitos económicos familiares. Don Aurelio, me había dicho el inspector durante nuestra primera entrevista oficial, en mis 25 años de carrera he visto muchos casos similares, pero ninguno documentado con tanta precisión como el suyo. Este expediente es un manual de investigación privada. Los agentes especializados confirmaron rápidamente la autenticidad de todas nuestras pruebas. Las grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos coincidían perfectamente con nuestras fechas. Los análisis forenses de las transacciones digitales revelaron el uso de software sofisticado para clonar tarjetas, y lo más devastador de todo, encontraron en el apartamento de Natalia y Rodrigo un dispositivo lector de tarjetas magnéticas junto con equipos para fabricar duplicados. El registro domiciliario,
realizado el 15 de enero con orden judicial, descubrió además un cuaderno donde Rodrigo había documentado meticulosamente sus operaciones anteriores. Barcelona no había sido su único escenario de crímenes. Valencia, Sevilla, Bilbao, una ruta de víctimas mayores que se extendía por toda España durante los últimos 4 años. Estamos ante una organización criminal especializada, me explicó el fiscal del caso, doña Isabel Fernández Vázquez, durante una reunión en febrero. Rodrigo Vega es lo que llamamos un estafador profesional de tercera edad. Su método consiste en establecer relaciones sentimentales con mujeres que tengan acceso a patrimonio familiar significativo. El patrón era escalofriante en su simplicidad y efectividad. Rodrigo identificaba mujeres solteras de mediana edad con padres adinerados, establecía relaciones románticas duraderas para ganarse la confianza familiar y luego procedía a la explotación sistemática durante periodos prolongados antes de desaparecer hacia nuevos objetivos. Lo más perturbador, continuó la fiscal, es que su hija no es realmente una víctima manipulada como inicialmente pensamos. Los registros telefónicos muestran que ella fue quien lo contactó inicialmente, después de investigar sus antecedentes delictivos. Buscaba específicamente un socio criminal con experiencia. Esta revelación fue quizás la más dolorosa de todo el proceso. Descubrir que Natalia no había sido seducida gradualmente hacia el crimen, sino que había buscado activamente un criminal profesional como pareja, destruyó cualquier esperanza que pudiera haber conservado sobre su redención. El juicio comenzó el 12 de junio de 2023, en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Durante 3 meses, el proceso se desarrolló con la precisión mecánica del sistema judicial español, funcionando exactamente como debía funcionar. Vicente Ruiz había construido un caso absolutamente irrefutable. Cada euro robado estaba documentado, cada método utilizado había sido identificado, cada mentira pronunciada había sido registrada. La defensa de Natalia y Rodrigo, encabezada por el abogado criminalista Diego Morales Herrera, intentó diversas estrategias desesperadas. Primero alegaron manipulación psicológica de Rodrigo hacia Natalia, pero los registros telefónicos y las grabaciones de audio demostraron que ella había sido la cerebro de muchas operaciones. Luego, argumentaron problemas de salud mental que justificarían sus acciones. Pero los exámenes psiquiátricos ordenados por el tribunal confirmaron capacidades mentales completamente normales en ambos acusados. Finalmente intentaron presentar el caso como un malentendido familiar donde ellos creían tener derecho moral al dinero. Pero la evidencia de premeditación, la consulta sobre testamentos y especialmente el historial criminal previo de Rodrigo destruyeron completamente esta defensa. Durante todo el juicio, yo asistí a cada sesión sentado en la primera fila de la galería pública. Quería que Natalia me viera cada día, quería que recordara constantemente que las consecuencias de sus actos tenían un rostro humano, el rostro del padre que había traicionado. El momento más devastador llegó durante su testimonio el 18 de agosto. Bajo juramento, Natalia fue interrogada por el fiscal sobre sus motivaciones. ¿Por qué decidió robar a su propio padre?, preguntó doña Isabel con voz profesional pero firme. Porque sabía que él nunca nos daría voluntariamente el dinero que necesitábamos, respondió Natalia sin mostrar rastro de arrepentimiento. Era egoísta. Se aferraba a su patrimonio sin pensar en nuestras necesidades. ¿Y no consideró simplemente pedírselo? ¿Explicarle sus dificultades económicas? Mi padre siempre ha sido tacaño. Incluso cuando éramos niños, controlaba cada euro que gastábamos. Sabía que cualquier petición sería rechazada. Escuchar esas mentiras descaradas, pronunciadas bajo juramento delante de un tribunal lleno de testigos, confirmó definitivamente que la hija que había conocido ya no existía. La persona sentada en el banquillo de los acusados era una completa extraña que simplemente compartía el ADN de mi familia. Tomás había testificado como testigo de los hechos, describiendo la noche de Año Nuevo con detalle meticuloso. Sofía, siendo menor de edad, había declarado ante el juez en sesión privada.
pero sus declaraciones fueron devastadoras para la defensa de su madre. Mi nieta declaró que durante meses había escuchado conversaciones nocturnas entre su madre y Rodrigo, planificando operaciones que ella no entendía completamente, me informó Vicente después de la sesión. También confirmó que Rodrigo le había preguntado varias veces sobre sus hábitos, sus horarios, sus rutinas diarias. El 12 de septiembre de 2023, después de 3 días de deliberaciones, el tribunal emitió su veredicto. Rodrigo Vega Morales fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por estafa continuada, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Como reincidente, no podría acceder a beneficios penitenciarios hasta cumplir al menos 2/3 de la condena. Natalia Navarro Jiménez recibió una condena de 2 años y 8 meses por los mismos cargos, pero como madre soltera de menor de edad, el tribunal permitió que cumpliera la pena en régimen de servicios a la comunidad, 1.800 horas de trabajo social distribuidas en 18 meses. Además, ambos fueron condenados solidariamente a restituir los 47.000 euros robados más 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios, más las costas del proceso judicial. La justicia ha funcionado exactamente como debía funcionar, me dijo Vicente, mientras salíamos del juzgado esa tarde de septiembre. Sus derechos han sido protegidos, los criminales han sido castigados y usted ha recuperado no solo su dinero, sino también su dignidad. Pero mientras caminaba por las calles de Madrid esa tarde, sintiendo el peso de 11 meses de lucha legal finalmente resueltos, sabía que la verdadera transformación no había ocurrido en el tribunal. La verdadera transformación había ocurrido dentro de mí. Octubre de 2023 marcó el comienzo de una etapa completamente nueva en mi existencia. Después de 11 meses de investigación silenciosa y 9 meses de proceso judicial, finalmente podía respirar con la tranquilidad de quien ha visto cumplirse la justicia. Pero más allá de la satisfacción legal, me enfrentaba a una realidad ineludible. A los 65 años, necesitaba reconstruir mi vida desde cimientos completamente nuevos. La casa que durante décadas había sido el centro de reuniones familiares dominicales se había vuelto extrañamente silenciosa. Ya no sonaba el teléfono con llamadas de Natalia preguntando qué necesitaba del supermercado. Ya no llegaban visitas improvisadas con excusas para revisar mi estado de salud. Ya no había conversaciones fingidas sobre mis supuestas dificultades con la tecnología moderna. El silencio inicial fue perturbador. Durante casi 40 años, mi rutina había girado en torno a mantener vínculos familiares que ahora sabía que habían sido completamente artificiales. Los domingos se extendían interminablemente sin la estructura de comidas compartidas. Las noches se alargaban sin llamadas telefónicas que creía genuinas. Fue Tomás quien me ayudó a dar el primer paso hacia la recuperación emocional. El domingo 15 de octubre, después de 2 semanas sin vernos, apareció en mi puerta con una propuesta inesperada. «Papá», me dijo mientras tomábamos café en la cocina, «creo que ambos necesitamos procesar todo lo que ha pasado, pero también creo que necesitas conocer gente nueva, gente que te valore por quien realmente eres». Me contó sobre un grupo de apoyo para víctimas de estafa familiar que se reunía semanalmente en el Centro Comunitario San Patricio del barrio de Salamanca. No es terapia psicológica formal, me explicó, sino personas que han pasado por experiencias similares y se ayudan mutuamente a reconstruir su confianza en las relaciones humanas. Mi primera reacción fue de rechazo. La idea de compartir mis heridas emocionales con extraños me resultaba profundamente incómoda, pero Tomás insistió con una ternura que me recordó al niño que había sido décadas atrás. «Papá, durante 11 meses fuiste más valiente que cualquier detective profesional. Tuviste el coraje de investigar, documentar y enfrentar una traición que habría destruido a muchas personas. Ahora necesitas tener el coraje de volver a confiar». El miércoles 25 de octubre asistí a mi primera reunión del grupo. El Centro Comunitario San Patricio era un edificio modesto de 2 plantas con salas amplias y luminosas que creaban un ambiente acogedor.
La reunión se realizaba en una sala circular con 20 sillas dispuestas en círculo, una configuración que eliminaba jerarquías y promovía la igualdad entre participantes. El coordinador era un psicólogo jubilado llamado Eduardo Sánchez Prieto, de 70 años, que había perdido 80.000 euros a manos de un hijo adoptivo en quien había confiado durante 20 años. Su historia tenía paralelismos inquietantes con la mía, pero su capacidad para hablar de ella con serenidad y hasta con cierto humor me resultó inspiradora. Aurelio, me dijo después de que compartiera un resumen de mi experiencia, lo que más me impresiona de tu caso no es la sofisticación del crimen, sino la metodología de tu respuesta. Convertiste el dolor en estrategia, la traición en evidencia, la vulnerabilidad en fortaleza. En ese grupo conocí a personas cuyas historias hacían que mi experiencia pareciera casi común. Carmen Ruiz Mendoza, de 73 años, había sido estafada por su nuera durante 5 años hasta perder su apartamento. Sebastián Torres Blanco, de 63 años, había descubierto que su hermano menor había estado falsificando su firma para obtener préstamos bancarios durante una década. Sebastián resultó ser una revelación personal especial. Habíamos crecido en el mismo barrio de Carabanchel durante los años 60. Habíamos asistido al mismo colegio público Menéndez Pelayo. Habíamos jugado fútbol en los mismos terrenos baldíos que ahora eran centros comerciales modernos. Pero nuestros caminos se habían separado cuando cumplimos 18 años y nunca habíamos vuelto a encontrarnos. Aurelio Navarro me dijo durante un descanso de la tercera reunión a la que asistí: ¿no eres el hijo del carpintero Antonio Navarro que vivía en la calle Embajadores? El mismo, respondí sorprendido por la precisión de su memoria. ¿Y tú no eres el Sebastián que vivía junto a la panadería de los García? El mismísimo, rió con una carcajada que me transportó instantáneamente a 1975. Solíamos robar manzanas del huerto del señor Esteban hasta que nos pilló y amenazó con contárselo a nuestros padres. Esa conexión inesperada con mi infancia se convirtió en el catalizador de una amistad renovada que transformaría mi perspectiva sobre las relaciones humanas. Sebastián había desarrollado una filosofía de vida basada en la distinción entre familia biológica y familia elegida que me resultó reveladora. La familia biológica, me explicó durante uno de nuestros paseos dominicales por el Parque del Retiro, es una lotería genética. Puedes tener la suerte de que te toquen personas decentes, o puedes tener la desgracia de que te toquen parásitos emocionales, pero la familia elegida está compuesta por personas que decides incluir en tu vida porque aportan valor genuino. Durante noviembre de 2023, mi círculo social se expandió de manera orgánica y saludable. A través del grupo de apoyo, conocí a Pilar Montenegro Castillo, una profesora jubilada de 62 años que organizaba actividades culturales para personas mayores. A través de Pilar, conocí a un grupo de aficionados al ajedrez que se reunían martes y jueves en el Club Cultural Retiro. El ajedrez se convirtió en una pasión renovada que no había cultivado desde mi juventud. La concentración requerida para planificar movimientos estratégicos, la satisfacción de ejecutar combinaciones complejas, la camaradería silenciosa pero profunda entre jugadores serios, me proporcionaron una estructura mental que ayudó a sanar las heridas emocionales del año anterior. Pero el cambio más significativo llegó cuando Sebastián me invitó a acompañarlo a la iglesia de San Andrés los domingos por la mañana. Durante décadas había sido un católico cultural, pero no practicante, asistiendo a misa solo en ocasiones especiales como bodas, bautizos o funerales. No se trata necesariamente de religión, me había explicado Sebastián. Se trata de comunidad, de pertenecer a algo más grande que nuestros problemas personales. Mi primera visita a San Andrés el domingo 3 de diciembre fue una experiencia transformadora. La iglesia estaba llena de personas mayores que, como yo, buscaban sentido y comunidad en una etapa de vida donde muchas certezas previas habían sido cuestionadas. El párroco, padre Miguel Ángel Herrera Santos, de 58 años, pronunció una homilía sobre el perdón que me llegó directamente al corazón, el perdón
dijo desde el púlpito, no es un regalo que les damos a quienes nos han herido, es un regalo que nos damos a nosotros mismos para liberarnos del peso de la amargura. Después de la misa, el padre Miguel se acercó a saludarme personalmente. Sebastián me ha contado algo de tu historia, me dijo con una sonrisa cálida. Me alegra verte aquí. Esta comunidad siempre tiene espacio para personas que buscan sanación y renovación. Decidí asistir 2 veces por semana, domingos para la misa principal y miércoles para un grupo de estudio bíblico que se enfocaba más en reflexiones filosóficas sobre textos sagrados que en dogma religioso estricto. Para finales de diciembre de 2023, mi vida había adquirido una estructura completamente nueva y saludable. Lunes y viernes, gimnasio para personas mayores en el Centro Deportivo Municipal. Martes y jueves, club de ajedrez. Miércoles, grupo de estudio bíblico. Sábados, actividades culturales organizadas por Pilar. Domingos, misa seguida de almuerzo comunitario. La transformación no había sido solo social, sino profundamente personal. Había redescubierto aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante años. Mi capacidad para la amistad genuina, mi interés por aprender cosas nuevas, mi habilidad para encontrar alegría en placeres simples. Sofía continuaba visitándome cada 15 días, manteniendo una relación que se había vuelto más honesta y profunda después de los eventos traumáticos. A sus 16 años, había demostrado una madurez emocional extraordinaria para procesar la traición de su madre. «Abuelo», me había dicho durante una de nuestras conversaciones más íntimas, «creo que lo que pasó, aunque fue terrible, también nos enseñó algo importante sobre el valor de la honestidad en las relaciones». Tenía razón. La prueba de fuego había revelado quiénes eran mis verdaderos aliados y quiénes habían sido simplemente actores en una obra de teatro familiar que había durado décadas. Al acercarse el final de 2023, sabía que había encontrado algo infinitamente más valioso que los 47. 0 euros recuperados. Había encontrado una comunidad auténtica de personas que me valoraban por quien realmente era, no por lo que poseía. Diciembre de 2024. Un año completo había transcurrido desde que la justicia se cumpliera en los tribunales, y mientras contemplaba el jardín de mi casa desde la ventana de mi estudio, podía afirmar con certeza absoluta que había renacido como un hombre completamente diferente. La transformación no había sido inmediata ni fácil, pero había sido profunda y definitiva. Los domingos que antes se llenaban con actuaciones familiares falsas, ahora rebosaban de actividades genuinas que nutrían mi alma. Esa mañana del 15 de diciembre había comenzado, como todos los domingos durante el último año, con la misa de las 9 en San Andrés. El padre Miguel había pronunciado una homilía especialmente conmovedora sobre la capacidad humana para la renovación espiritual a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestras vidas, había dicho desde el altar, y sus palabras resonaron en mí con una verdad que habría sido imposible de comprender 2 años atrás. Después de la misa, Sebastián Torres y yo habíamos compartido nuestro ritual dominical. Café con churros en la cafetería La Mallorquina de la Puerta del Sol, seguido de una partida de ajedrez en el banco de piedra del Parque del Retiro que habíamos declarado nuestro territorio durante los últimos 14 meses. «Aurelio», me había dicho Sebastián mientras movía su caballo en una jugada que reconocí inmediatamente como el inicio de una estrategia audaz, ¿alguna vez te arrepientes de haber tomado las decisiones que tomaste con Natalia? La pregunta me pilló desprevenido, no porque fuera inesperada, sino porque la respuesta había evolucionado significativamente durante el último año. Al principio sí, admití moviendo mi peón para bloquear su avance. Durante meses me torturé pensando si había sido demasiado duro, si podría haber manejado la situación de manera diferente. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no tuve elección. No fui yo quien destruyó nuestra relación familiar. Yo simplemente revelé una destrucción que ya había ocurrido en secreto durante meses. Era cierto. La reflexión constante y las conversaciones semanales en el grupo de apoyo me habían ayudado a procesar la culpa que inicialmente había sentido
por las consecuencias de mis acciones. Eduardo Sánchez, nuestro coordinador, había sido particularmente útil para ayudarme a distinguir entre responsabilidad legítima y culpa manipulativa. Tu hija adulta tomó decisiones adultas, me había explicado Eduardo durante una sesión particularmente intensa en marzo. Las consecuencias de esas decisiones no son responsabilidad tuya. Tu única responsabilidad era proteger tu dignidad y tus derechos, exactamente como hiciste. Natalia había cumplido su condena de servicios comunitarios trabajando en un comedor social del barrio de Vallecas durante 18 meses. Según informes que ocasionalmente llegaban a mis oídos a través de conocidos mutuos, había demostrado una actitud correcta, pero distante durante su servicio, cumpliendo mecánicamente con las horas requeridas sin mostrar signos genuinos de arrepentimiento o comprensión de sus errores. Lo más revelador había sido su comportamiento posterior al cumplimiento de la condena. En lugar de intentar cualquier forma de reconciliación o disculpa, había mudado su residencia a Valencia junto con Sofía, cortando definitivamente todos los vínculos con Madrid y, por extensión, conmigo. Es mejor así, me había dicho Tomás durante nuestra conversación telefónica semanal del jueves anterior. Al menos ahora sabemos exactamente dónde estamos parados con ella. No hay ambigüedades, no hay falsas esperanzas, no hay manipulaciones emocionales. Tomás se había convertido en un verdadero hijo durante este proceso. Su apoyo incondicional, su presencia constante en los momentos más difíciles, su capacidad para ofrecer perspectiva sin juzgar, habían demostrado que los lazos familiares genuinos trascienden las crisis más devastadoras. Sofía mantenía contacto conmigo a través de llamadas telefónicas semanales y mensajes de texto frecuentes, pero la distancia geográfica había complicado nuestras visitas presenciales. A sus 17 años, había desarrollado una madurez emocional excepcional para procesar los eventos traumáticos que habían redefinido su estructura familiar. Abuelo, me había dicho durante nuestra última videollamada del miércoles pasado, creo que mamá nunca va a cambiar realmente. Ha aprendido a esconder mejor sus verdaderos sentimientos, pero no creo que haya aprendido a sentir de manera diferente. La sabiduría de mi nieta me sorprendía constantemente. Su capacidad para mantener amor hacia su madre mientras reconocía honestamente sus limitaciones demostraba una inteligencia emocional que muchos adultos jamás desarrollan. Mi nueva rutina semanal se había convertido en una fuente de satisfacción genuina que contrastaba dramáticamente con la ansiedad constante de los años anteriores. Los martes y jueves en el club de ajedrez me habían reconectado con mi amor por la estrategia y la competencia intelectual. Había ganado 3 torneos locales durante el año y mi clasificación había mejorado considerablemente. Los miércoles y domingos en la iglesia habían proporcionado una dimensión espiritual que no sabía que necesitaba. No se trataba tanto de doctrina religiosa como de comunidad y propósito. El grupo de estudio bíblico se había convertido en un espacio de reflexión filosófica profunda donde discutíamos temas existenciales con una honestidad refrescante. La fe, me había explicado Padre Miguel durante una de nuestras conversaciones privadas, no es necesariamente creer en dogmas específicos. Para muchas personas, la fe es simplemente la confianza en que la vida tiene sentido, incluso cuando ese sentido no es inmediatamente evidente. Las actividades culturales organizadas por Pilar Montenegro los sábados habían expandido mi horizonte intelectual de maneras inesperadas. Durante el último año habíamos visitado 15 museos, asistido a 23 obras teatrales, participado en 12 conferencias sobre historia española y realizado 6 excursiones a pueblos históricos de la Comunidad de Madrid. Aurelio, me había dicho Pilar el sábado anterior, mientras contemplábamos las pinturas de Sorolla en el museo que lleva su nombre, has experimentado una transformación notable durante este año. Cuando te conocí, eras un hombre herido tratando de procesar una traición devastadora. Ahora eres alguien que ha convertido esa herida en sabiduría. Tenía razón. La experiencia con Natalia y Rodrigo había sido traumática, pero también había sido educativa, de maneras que no habría imaginado posibles.
Había aprendido sobre mi propia resistencia emocional, sobre mi capacidad para la investigación metódica, sobre mi habilidad para tomar decisiones difíciles cuando la situación lo requería. Más importante aún, había aprendido a distinguir entre relaciones auténticas y relaciones transaccionales. Mi nueva comunidad de amigos me valoraba por quien era, no por lo que poseía o podía proporcionar. Nuestras conversaciones se centraban en ideas, experiencias y crecimiento personal, no en beneficios materiales potenciales. El aspecto financiero de mi vida también había encontrado un equilibrio saludable. Los 62,00 euros recuperados, capital más daños y perjuicios, habían sido reinvertidos en un fondo de pensiones seguro que garantizaba mi estabilidad económica futura. Pero más importante que la recuperación monetaria había sido la recuperación de mi autonomía financiera. Había establecido nuevos protocolos de seguridad bancaria, había diversificado mis inversiones, había creado un testamento detallado con salvaguardias legales específicas y había designado a Vicente Ruiz como administrador de mis asuntos en caso de incapacidad futura. Don Aurelio, me había dicho Vicente durante nuestra revisión anual de diciembre, usted ha construido una estructura patrimonial que sería muy difícil de vulnerar para cualquier potencial estafador futuro. Pero más allá de las protecciones legales, ha desarrollado la experiencia personal para identificar señales de alarma mucho antes de que puedan causar daño real. Era verdad, mi capacidad para detectar inconsistencias en el comportamiento de otros, para identificar motivaciones ocultas detrás de gestos aparentemente cariñosos, para mantener límites emocionales saludables, se había perfeccionado hasta convertirse en una segunda naturaleza. Esta tarde de domingo, mientras organizaba mis fotografías familiares en el álbum que había decidido actualizar, encontré imágenes de Natalia desde su infancia hasta su edad adulta. En lugar del dolor lacerante que esas fotografías habrían causado un año atrás, ahora sentía una tristeza serena por la persona que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. «Descansa en paz, hija mía», murmuré mientras guardaba las fotografías en una caja etiquetada «Memorias del pasado». No porque hubiera muerto físicamente, sino porque la persona que yo había amado como hija había dejado de existir mucho antes de que yo descubriera sus crímenes. A los 66 años había aprendido la lección más valiosa de mi vida. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la armonía artificial y la autenticidad sobre las relaciones convenientes. Mi nueva familia elegida me esperaba mañana lunes en el gimnasio, el martes en el club de ajedrez, el miércoles en la iglesia. Una familia unida no por sangre o conveniencia, sino por respeto mutuo y cariño genuino. El 2025 se acercaba con promesas de nuevas aventuras, nuevos aprendizajes y nuevas oportunidades para demostrar que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, siempre que tengamos el coraje de elegir la verdad sobre la comodidad de las mentiras familiares. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.